Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentarios, algo que decir. No, bueno. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de resolver algunos problemitas inicialmente del tema que nos quedó faltando, pues, con respecto a hacer más ejercicio, no que no hayamos hecho, sino que como hacer más ejercicios sobre las distribuciones conjuntas. Y empezamos, pues, en la segunda parte, miramos lo que es el coeficiente de correlación, de qué se trata, dejamos algunas demostraciones para más adelante, no quiero como saturarlos con mucha teoría hasta no salir, pues, del parcial, y ya después del parcial sí nos podemos hacer varias demostraciones, varias ejemplos. Por ejemplo, aquí teníamos la esperanza, esa propiedad de la esperanza, ¿cierto? Pero no hemos visto un ejemplo. ¿No? Lo interesante es ver cómo podríamos utilizar estas formulitas en ejemplos más prácticos ya, ¿cierto? Pero como les digo, no los quiero saturar con muchos ejemplos en este momento, hasta la próxima semana que ya hayan salido del parcial y ya nos dediquemos más a esta parte. Entonces vamos a empezar con este ejemplo. Nos dicen que suponga que un fabricante de bombillas está interesado en el número de estas que le han sido pedidas durante los meses de enero y febrero. ¿Qué significa eso? Que durante el mes de febrero, enero y el mes de febrero le hicieron unos pedidos de esas bombillas. Nos dicen que el número de bombillas ordenadas durante esos meses respectivamente son aleatorios, es decir, el número de bombillas que piden son aleatorios y varían entre 500 y 10.000, entre 5.000 y 10.000 en enero y entre 4.000 y 9.000 en febrero. Incluyen los extremos. ¿Qué quiere significar eso? Que están incluyendo el 5.000, el 10.000, el 4.000 y el 9.000. Aquí nos están haciendo una consideración que me pareció muy interesante traerlo a colación, porque también me han preguntado varias veces ya esto, y es que cuando consideramos realmente si la variable es de tipo discreta o continua, cuando hay ambigüedad. Cuando hay ambigüedades, ustedes van a ver que en los libros le van a explicar qué tiene que hacer, es decir, cómo considera la variable. Y si ya es por parte de ustedes que usted está haciendo su investigación, ya usted toma la decisión en el sentido de que si se pueden considerar de tal o de otra forma, pero siempre y cuando haya ambigüedad. En este caso, están hablando del número de bombillas. Entonces uno podría decir, no, pues que yo no voy a pedir media bombilla, yo no voy a pedir
5 cuartos de bombilla, ¿cierto? O yo no voy a pedir 15 bombillas y media, ¿cierto? Pero aquí, fíjense lo que nos están diciendo, que considere la situación idealizada donde permitimos que las variables tomen todos los valores en el intervalo dado, incluyendo los extremos. Es decir, nos están dando la posibilidad que nosotros trabajemos el problema como si las variables fuesen de tipo continuo. Esa es la cantidad que nos están diciendo ahí. ¿Es por qué? Porque el autor posiblemente consideró que los intervalos eran demasiado grandes y fue conveniencia o porque, como para hacer el ejemplo. Pero ahí nos están diciendo esto, básicamente es eso, que tengamos cuidado con ese tipo de observación. Bueno, en este caso, con esa observación nos está diciendo que la podemos tomar de tipo continuo. Entonces, fijémonos en esto, que si nosotros nos fijamos con estos intervalos, entonces nosotros podríamos pensar en esta situación. Es que aquí están los meses, digamos que aquí están los meses del mes de enero y el mes de febrero, es decir, o mejor dicho, aquí están las bombillas que están llamando los meses de enero y febrero y nos están diciendo que X va a variar entre 5.000 y 10.000. Entonces, con la salvedad que nos están haciendo, tenemos que encontrar la intersección entre los dos meses. Entonces, quiere decir que aquí podríamos subir aquí esto para encontrar lo que es, digámoslo de esta forma, todo esto vendría a ser como los pedidos que están en el mes de enero entre 5.000 y 10.000, ¿cierto? Y después hacemos el otro mes que sería entre 4.000 y 9.000. Entonces si hacemos esto acá, y hacemos la intersección entre estos dos elementos, lo que nos están diciendo es que básicamente nos están pidiendo todo lo que se relaciona a este cuadradito o a este rectangulito. No es un cuadrado, es un rectángulo. Entonces ya con esto nos están diciendo sea X, llamamos X y Y, ya le puse las variables X y Y, donde ¿quién sería X? X sería el número de bombillas, bueno, no, yo empecé diciendo la consideración y no había leído el problema. Vamos a leer el problema, listo. Suponga que un fabricante de bombillas está interesado en el número de estas que le han sido pedidas durante los meses de enero y febrero. El número de bombillas ordenadas durante esos 2 meses respectivamente son aleatorios, variando entre 5.000 y 10.000 en enero y 4.000 y 9.000 en febrero, e incluyendo los extremos, ¿cierto? Entonces lo que me está diciendo acá es que si X es el número de bombillas, el número de bombillas ordenadas en el mes de enero, y Y es el número de bombillas ordenadas en el mes de febrero. Entonces ya con esto que nos están diciendo que ya tenemos una variable aleatoria y esas dos variables aleatorias entonces nos va a dar una función de densidad de probabilidad conjunta. Entonces digamos que sea f de x, y la función densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias x y.
Y en este caso, como por la salvedad que nos están dando acá en el ejercicio, vamos a decir que sean de tipo continuo. Entonces, ¿qué significa eso? Es que nosotros, cuando nos dieron esta situación, tenemos que pensar, bueno, si no nos dieron mayor información, si no nos dieron otra información, significa que este numerito acá, por ejemplo, este valor es el que me está representando esta función en un determinado momento. O puede ser este valor. Y es de que ya este punto, este es un punto, este es otro, que son variables aleatorias, entonces es una constante. Es una constante, por lo tanto, de acuerdo a esa situación, me está diciendo que f de xy es la función de densidad conjunta y va a ser igual a c si x está entre 5000 y 10.000. Le pongo los iguales porque, porque me está diciendo que incluye a los extremos. Y 0 en cualquier otra parte. Entonces me está diciendo que tenemos esas situaciones. X entre 5000 y 10.000 y Y entre 4000 y 9000. Entonces, con estas cosas ya nos pueden decir, bueno, encuentre el valor de C para que esto sea función de densidad de probabilidad. Entonces, encuentre el valor de C para que f de xy sea función de densidad de probabilidad. Entonces la misma situación, tenemos que hacer que la integral desde menos infinito hasta más infinito, de la integral desde menos infinito hasta más infinito, de nuestra constante c por el diferencial de x, por el diferencial de y, por el diferencial de x, diferencial de y, esto nos tiene que dar igual a 1. Si ustedes hacen estas integrales, fíjense que ya desde menos infinito hasta infinito ya no va a ser así, sino que x en qué va a variar. X va a variar, entre 5000 y 10.000. Entonces va a quedar entre 5000 y 10.000 va a ser nuestra variable x, que sería el diferencial de x, y este va a variar entre 4000 y 9000. Entonces va a quedar de la variable y. Y ya teniendo esto, ustedes pueden encontrar, no va a hacer el cálculo acá, se encuentra que C tiene que valer 1 sobre 5000 al cuadrado. Ahora, no sé si habrá necesidad de hacer esas integrales. Pues se dan cuenta que es una constante, ¿cierto? Bueno, entonces ya nos dicen que con ese valor de C, entonces, dando una respuesta, decimos que si C es igual a 1 sobre 5000 al cuadrado, entonces f de xy, porque están las dos variables, igual a 1 sobre 5000 al cuadrado. Si x está entre 5000 si x está entre 5000 y 10.000. Y y está entre 4000 y 9000. Entonces ya con esto y 0 en cualquier otra parte, ya con esto podemos decir que esta es f de xy así definida es
función densidad de probabilidad. Ya nos dan esa primera pregunta, ya está resuelta. Ahora, segunda pregunta. La segunda pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que el pedido en enero sea mayor o igual al pedido en febrero? Entonces, hallar la probabilidad que el pedido de bombillas en enero sea mayor o igual al pedido de bombillas en febrero. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo ahí? ¿Cuál será la probabilidad? A ver, ¿qué probabilidad nos están pidiendo? ¿Cuál será la probabilidad que nos están pidiendo? La probabilidad de que eso, Julio César, es la probabilidad de que X sea mayor o igual que Y. Entonces es la probabilidad que X sea mayor o igual que Y, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Lo mejor es hacerlo por el complemento, que esto es 1 menos la probabilidad que X sea menor o igual. En este caso no hay problema, ¿cierto? Por ser de tipo continua, considerarse de tipo continua, podemos dejarle el igual o le podemos quitar y no hay problema. Y esto va a ser igual a 1 menos la integral desde, esto va a ser desde 4000 hasta 9000, que está haciendo el y la integral desde 5000 hasta, ya no va a ser hasta 10.000, porque fíjense que ya va a variar es con respecto a X. Entonces, lo que me está pidiendo acá gráficamente es lo siguiente, para que ustedes tengan en cuenta. Y es esto. Si nosotros tenemos acá la figurita, vamos a hacerlo así. Me están diciendo que esta X sea mayor o igual a X. Entonces, desde que aquí, si yo trazo esta línea acá, entonces yo buscando una línea de acá hasta acá, o de tal forma de que si yo hago la ecuación y igual a x sería como pasar pues esto, la línea no es por esa, es cierto, lo va a hacer así cualquiera, no sé. Entonces esta línea sería y igual a x. Si esa línea es igual, y igual a x, ahí se estaría dando la igualdad. Pero me están diciendo que ¿dónde es mayor las x? Entonces las x van a ser mayor ¿dónde? A partir de acá, ¿cierto? Ahora, para que esto tenga sentido, entonces ahora sí podemos analizar, para que esto tenga sentido, quiere decir que Y va a valer 5000 o más, ¿cierto? Perdón, las X mayores o iguales que 5, que Y. Pero entonces viene que Y empieza en 4000. Pero me están diciendo es que ahí tiene que tener cuidado usted de cómo es. ¿Para dónde están las X mayores que Y? ¿Será en la parte superior o en la parte inferior?
Entonces, ¿para qué? Para tener en cuenta estos límites de integración. Tenemos que analizar eso, lo voy a borrar. Y entonces, ¿dónde van a ser los X mayores? Los X mayores van a ser por este lado, ¿cierto? Entonces, por este lado, ya ustedes haciendo bien la gráfica, fíjense que esto no pasa por el origen, pues, es que esta recta pasa por el origen, pero no pasa por este punto. Entonces puede pasar por algún parte por acá por encima, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que va a pasar. Si X vale 5000, por ejemplo, si X vale 5000, entonces Y va a valer 5000. Entonces este punto acá de intersección es de 5000. Es de 5000, por lo tanto, aquí hay que hacer la corrección y decirle que la Y va a variar entonces desde 5000 hasta 9000. ¿Cierto? Y la X va a variar entonces, como eso va a ser en términos de Y, entonces la X va a variar entre 5000 y Y. Esto por la constante que habíamos acabado de encontrar, que es 1 sobre 5000 al cuadrado por el diferencial de X. Y entonces, encontrando esto, ustedes pueden hallar, si no me equivoqué, esto les da 17 sobre 25. Luego que hacen esas cuentas, a ver si les da esta misma cantidad. Otra cosa que nos pueden pedir, esta fue la segunda, entonces podemos dar una respuesta, y es que la probabilidad que se haga un pedido mayor o igual en enero que de febrero es de aproximadamente 17,25 avos. Es esa probabilidad. La tercera cuestión que nos pueden pedir es la siguiente. Encuentre la marginal de X y encuentre la marginal de Y. Es decir, tercero, encuentre F1 de X y F2 de Y. Es decir, las marginales, la marginal de X, las marginales, que son la marginal de X y la marginal de Y. Y por lo tanto, aquí ¿qué va a suceder? Va a suceder que la marginal de X, digamos F1 de X, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Coger nuestra función F de XY y hacer la integral toda sobre Y, hacer toda la integral sobre Y, y entonces va a encontrar la marginal de X. Y en el caso contrario, es que la marginal en Y va a ser igual a la integral de F de XY sobre la X para encontrar las marginales en Y. Bueno, yo creo que ahí ya ustedes la terminan, no hay necesidad como de hacer otra cosa. Para que pasemos pues y aquí se pueden hacer muchas preguntas, pues cuál será la esperanza de XY, ¿cierto? De la variable XY, o cuál es la esperanza de X, cuál es la esperanza de Y, y entonces con las marginales ustedes la pueden hacer. Pues, y vamos al segundo ejemplo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. El segundo ejemplo que nos dice, el empuje X y la razón de mezcla Y son dos características del funcionamiento de un motor de creación. Suponga que la función densidad de probabilidad conjunta es una variable bidimensional de tipo continuo y está dada por esta ecuación. Está dada por esta ecuación. Entonces lo que nos están diciendo es que el
par ordenado, el par X, Y es una variable aleatoria bidimensional o de dimensión 2. De dimensión 2. ¿Donde quién es X? X va a ser la razón, perdón, el empuje. El empuje y Y vendría a ser entonces la razón de la mezcla. Entonces ya teniendo esto, sabemos que las variables X y Y son aleatorias y nos están dando que F de X, Y es una función densidad de probabilidad dada por 2X más Y menos 2XY. Si X está entre 0 y 1, Y está entre 0 y 1 y 0 en cualquier otra parte. Entonces ahí, ¿qué sucede? Que nos pueden pedir varias cosas. Por ejemplo, verificar si esa función si realmente es función de densidad de probabilidad. O nos pueden pedir otra como encuentre la marginal de X y la marginal de Y. Encuentre una probabilidad, encuentre la probabilidad de que el empuje sea mayor que la razón de mezcla. ¿Cierto? Ese tipo de probabilidades. Pero entonces hagamos una cosa, encontremos la marginal de X. Entonces hallar F1 de X. Es decir, lo que nosotros llamamos la marginal de la variable aleatoria X. Entonces en este caso, ¿qué va a hacer? Llamamos F1 de X, va a ser igual a la integral de nuestra función f de x, y la integramos con respecto a y. ¿Esto entre quién? Entre menos infinito y más infinito, pero en nuestro caso no va a ser así, sino que va a ser entonces va a ser la integral y x va a variar entre quién. X va a variar entre 0 y 1. Perdón, y va a variar entre 0 y 1. ¿De quién? De nuestra función 2 que multiplica a x más y menos 2xy por el diferencial de y. Desde que esta integral ya no es difícil, porque es una integral pues sencilla. Y esto, si ustedes lo hacen, a ver cuánto les da. Nos va a dar, creo que, vamos a hacerla acá. Estamos integrando con respecto a y, entonces sería 2 veces, esto sería x, xy, ¿cierto? Más y al cuadrado sobre 2 menos 2x y al cuadrado. 2xy, vamos a ver que no me vaya a quedar de 2 sobre 2 y este me va a quedar x cuadrado. No, ya lo estaba haciendo era como derivada. Es aquí así 2x y al cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y 1, evaluado entre 0 y 1, y por lo tanto esto que nos va a dar, 2 que multiplica, cuando x vale, cuando y valga 0, pues me va a interesar aquí, lo interesante es cuando valga 1, entonces si y vale 1, entonces va a valer x, aquí va a valer más 1/2 menos x. Por lo tanto, esto es igual a 1. Es decir, la marginal de x es 1 si x está entre 0 y 1 y va a ser 0 en cualquier otra parte. Por lo tanto, lo que nos están diciendo es que x tiene una distribución uniforme.
Entonces X tiene una distribución uniforme en el intervalo 0,1. X tiene distribución uniforme en el intervalo cerrado 0,1. ¿Cierto? Eso ya nos están diciendo. Les dejo, a ver, ¿cuál será la marginal de Y? 30 segundos para que lo haga. Si tienen alguna duda, me dicen que aquí estoy. Lo que está ahí dentro, sobre 3 es un numerito. Entonces, ¿qué sería que coincide con la numerito? Con esto se va a convertir con un numerito que es un numerito. Les pregunto, ¿ese numerito está entre menos 1? Julio César ya nos dio el resultado, que es 1. La marginal de Y también es 1. Por lo tanto, lo que me está diciendo ahí es que Y también tiene una distribución uniforme en el intervalo 0, 1. Y por lo tanto, también podríamos pedir entonces cuál es el valor esperado de X, ¿cierto? Ya teniendo eso, sería muy fácil encontrar. El valor esperado de X, el valor esperado de la Y, etc. Preguntas. Bueno, ninguna. Bueno, si no tenemos preguntas, entonces vámonos a lo que es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy va a ser lo que es coeficiente de correlación. Pensando en lo que dijo Cristian la semana pasada, vamos a ver si esta cámara sí funciona. ¿Cierto? Bueno, a ver si así no es como tan, no es como tan maluco, pues me les presento, mi nombre es José Domingo, ¿cierto? A ver si así, pues, yo quisiera que participaran más en clase y fuera más ameno. Es que esta clase de ustedes, el tema, lo importante es que ustedes aprendan. Como decía un profesor que ya se jubiló en el instituto, yo ya aprendí esto, lo necesito es que ustedes lo aprendan, ¿cierto? Entonces, el coeficiente de correlación, ¿qué nos dice? Ese coeficiente de correlación, lo que nos va a decir es cómo se relaciona una variable con respecto a otra. Y normalmente lo llaman coeficiente de correlación lineal, es porque uno va a buscar la relación lineal entre dos variables. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos una recta, si nosotros tenemos la variable X y la variable Y construimos la ecuación Y igual a MX más B, nosotros podemos encontrar la relación que existe entre la variable X y la variable Y, ¿cierto? Entonces, entre esas dos variables. Y esas dos variables, entonces me puede decir, me puede dar una información como que puede suceder que esta variable X no tenga ninguna relación con la variable Y, en este caso sí la hay, ¿cierto? O puede suceder lo siguiente, o puede suceder lo contrario, es que la variable
la variable X y Y tengan una relación que sea inversa. ¿Qué significa que sea inversa? Es que mientras que una crece, la otra decrece. O puede ser directa, que mientras que una crece, la otra también. Por ejemplo, si nosotros buscáramos la relación que existe entre las variables X y Y en esta recta, vemos que a medida que X crece, Y también crece. Fíjense que aquí en X1, aquí en ese X1, vamos a tener un Y1 que comparado con un X2, fíjense que un X2 mayor que X1, con esas dos variables, vemos que X2 viene acá y va a encontrar un Y2 donde Y2 es mayor que Y1. Entonces decimos que a medida que X2 crece, entonces Y2 crece. Y también crece, ¿cierto? Y decimos entonces que esa correlación es una correlación lineal directa o que es directamente proporcionales. A medida que una crece, la otra crece. Ese coeficiente de correlación, cuando es de tipo teórico, lo llaman con la letra ρ. Entonces, ρ es lo que se llama el coeficiente de correlación. Más adelante, cuando ustedes estén trabajando en estadística, se van a dar cuenta que esta ρ, como es teórica, la tienen que estimar. Entonces, al estimarla, la estiman con la letra R. Entonces, no se sorprendan si de pronto en algunos libros no la trabajan con la letra ρ, sino con la letra R. Y R es la estimación de ρ. Este ρ, vamos a trabajar en este curso con ρ. ρ, como es el coeficiente de correlación teórica, entonces puede suceder que puede estar muy cerca de 1. ¿Qué pasa cuando está muy cerca de 1? ¿O qué pasa cuando está muy cerca de -1? Rho se va a mover en este intervalo, es decir, Rho pertenece al intervalo -1, 1. ¿Qué significa que esté muy cerca a 1? Es que es muy próximo, perdón, la correlación lineal es demasiado alta y me está diciendo que son directamente proporcionales. ¿Qué significa? Que a medida que X crece, Y crece. Cuando está muy cerca de -1, decimos que tiene una correlación alta, pero inversa. ¿Qué significa? Que cuando X crece, Y decrece, ¿cierto? O al contrario, ¿cierto? Y puede suceder que esté muy próximo a 0. Puede ser que esté próximo a 0. Y cuando el ρ es 0 o muy próximo a 0, entonces la correlación lineal es demasiado débil, ¿cierto? O no hay relación lineal. ¿Cuándo decimos que no hay relación, no hay una correlación lineal o una relación lineal? Es que va para 0, entonces se dice que las variables X y Y son de tipo independientes, una no depende de la otra. En este caso, cuando nosotros trabajamos la ecuación de una recta, sabemos que la variable independiente sería la X. Es decir, esa es la variable que nosotros tenemos control normalmente. Y la variable Y es la que toma el valor dependiendo de X. Entonces Y sería una variable que depende de Y. Ahora, el hecho de que la correlación lineal de 0 significa que el coeficiente de correlación es 0 y que las variables entonces no están correlacionadas linealmente. Pero puede suceder una cosa, puede suceder que la correlación no sea lineal, sino que sea cuadrática, sea cúbica, sea exponencial. Por ejemplo, nos puede suceder este tipo de cosas que, como les digo, para los matemáticos es demasiado importante porque va a buscar la relación entre variables y para los estadísticos más todavía,
porque a nosotros nos están pidiendo constantemente ese encuentre la relación que existe entre una y otra variable. Entonces nos dicen, por ejemplo, si nosotros graficamos el conjunto de datos, si nosotros tenemos un conjunto de datos, puede suceder que el conjunto de datos nos forme una nube de puntos así, ¿cierto? Una nube de puntos, y entonces vemos que esa nube de puntos es circular. Entonces decimos que tiene una correlación cuadrática. O puede suceder que no sea circular, puede suceder que sea como una parábola. Puede suceder de esta forma. Pues amigo, ¿y eso sí se da? Sí. En muchas ocasiones, como en muchas ocasiones usted va a trabajar una variable de dos variables y le puede suceder eso. Entonces quiere decir que las variables en este caso son variables que tienen una correlación cuadrática. Y esa correlación cuadrática, entonces, para poderla estudiar, necesita hacer una transformación o hacer un cambio de variable para poder estudiarla en una forma. Ustedes de pronto han estudiado lo que es el coeficiente de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson. Si revisas tres puntos, ya no quiero ver cómo diferenciarlos, Juan David nos dice que no. Bueno, más adelante, si Juan David está en el área de estadística, con toda seguridad va a ver lo que es el coeficiente de Pearson y se va a entretener mucho, más si se va por el lado de la estadística y no por la probabilidad, se va a entretener mucho encontrando esto, el ROP. ¿Por qué? Porque es el pan de cada día desde las variables. ¿Por qué? Porque es que ustedes le pueden decir, bueno, ¿qué relación existe entre lo que es la precipitación fluvial? Ah, sí, según si habló de Pearson. Sí, esa es la misma. La correlación de Pearson. Esa es la misma, Julio César. Esa es la misma. Entonces, uno muchas veces quisiera pues como mirar la relación que existe entre una y otra variable. Por ejemplo, la precipitación fluvial, cómo depende de la humedad, ¿cierto? O la humedad depende de la precipitación. Digamos que el tamaño de una determinada flor depende de la humedad, depende del calor, ¿cierto? Depende de muchas cosas. Entonces, si existen una relación entre una y otra cosa, entre una variable y otra. Entonces, en este caso vamos a trabajar solamente con las dos variables, x1 y x2, y entonces ya podemos hablar de eso. Ahora, cuando nosotros trabajamos en dos variables y queremos trabajar lo que es la correlación y la varianza, nosotros no podemos hablar de una varianza directamente, sino que tiene que ser una covarianza, una covarianza entre las variables. Y esa covarianza normalmente lo que le está diciendo, vamos en dos variables, es esto. Si tenemos la variable x1, x2 en una matriz, x1, x2, entonces podemos decir que la relación que existe o la variabilidad que existe entre x1 con x1 es lo que nosotros la llamamos la varianza de x1. La varianza de x1. Pero cuando ya hacemos la relación entre x1 con x2, ya esto no se llama varianza, sino que se llama covarianza. Esta es la covarianza de x1 y x2. Esta matriz es muy especial, ¿por qué? Porque es una matriz simétrica. En la diagonal van a estar las varianzas. En la diagonal van a estar las varianzas. Y
como la covarianza entre x1 y x2 va a ser igual a la covarianza entre x2 y x1. Entonces estas dos covarianzas, esta y esta, son iguales y por eso decimos que la matriz de varianza-covarianza es una matriz simétrica. ¿Cómo encontramos el coeficiente de la covarianza? Es, primero que todo, determinar que la esperanza del segundo momento, es decir, el segundo momento de la variable x y y, existe. Y la covarianza va a ser el valor esperado del producto entre x menos su esperanza por x menos su esperanza. Este producto, al sacarle su esperanza, es lo que encontramos la covarianza. Y si ustedes hacen esto y lo simplifican, van a llegar que la covarianza entre x y y va a ser nada más la esperanza de x por y menos la media de x por la media de y. Eso lo pueden simplificar de esa forma, ¿cierto? Ahora, el coeficiente de correlación, que fue con lo que empezamos, se va a relacionar con la covarianza de la siguiente forma. Y es que la correlación entre ellos va a ser la covarianza sobre la raíz cuadrada de sus varianzas. De sus covarianzas, de sus desviaciones estándar, perdón. La raíz cuadrada de las varianzas, que es la covarianza sobre la desviación de x por la desviación de y. ¿Sí? Aquí solamente estoy denotando pues lo que nosotros conocemos como desviación estándar y no necesitamos pues como entrar en detalle de eso porque esto ya lo saben. ¿Sí? Inicialmente yo dejo como ejercicio dos cosas. Me parece súper interesante el teorema 241 de la página 102 de nuestro, que les traigo la página y todo, del libro que nosotros estamos llevando. El libro que nosotros estamos llevando es el Joan Cray y en la página 102, el teorema 241 me parece súper interesante para que ustedes lo trabajen. Está totalmente demostrado. Lo que me interesa es que ustedes lo miren, traten de reproducir esas demostraciones y que lo entiendan. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de las propiedades del coeficiente de correlación. Y lo que nos está diciendo es que si las variables x y y tienen varianza, va que cuando ya el hecho de que nos digan que la varianza de x sea finita y la varianza de y sea finita, lo que nos está diciendo es que la varianza de x existe y la varianza de y existe. Y entonces nos está diciendo lo siguiente, es que la correlación entre x y y es lo mismo que la correlación entre y y x. Uno podría pensar, pero es que eso es una bobada, ¿cierto? Uno podría pensar, pero es que eso se supone, no, es una de las propiedades importantes del coeficiente de correlación, que usted la puede definir, la puede encontrar de las dos formas. Y es el eterno problema que le dicen a uno cuando va a graficar. Profe, si yo pongo y aquí, pongo x aquí, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Le va a resultar un gráfico que si usted lo sabe interpretar con x y y así, también lo sabe interpretar con y x acá. Es la misma situación. Segunda propiedad que tiene el coeficiente de correlación es lo que yo les decía anteriormente. Es que el coeficiente de correlación tiene que estar entre menos 1 y 1. No se va a salir de ese intervalito. Y donde si se acerca 1, su correlación es alta positivamente. Si se acerca menos 1, su correlación es alta negativa, en forma negativa. La correlación entre dos variables, pero siendo ellas iguales, es decir, si yo tengo la correlación entre x y x, entonces eso es 1. Claro,
La correlación con ella misma es directamente, entonces es 1. Pero con su inversa es menos 1. Está correlacionada, pero es menos 1. O sea, está menos 1. Y finalmente no porque todavía nos está faltando otro, es esto. Esa es una combinación lineal. Si nosotros tenemos una combinación lineal de X y esa combinación lineal de X, buscamos la relación con la variable Y, esto no va a incidir, estas constantes no inciden en la correlación de ellos. Entonces, es bueno saberlo porque entonces uno diría, bueno, ¿qué pasa si yo le sumo algo a mi variable? Si le sumo una constante. O si la multiplico por una constante. Entonces, ahí le va a dar esa. Y finalmente, nos dicen que en valor absoluto el coeficiente de correlación entre las variables X y Y es 1 si solo existen constantes no simultáneamente cero, tal que con probabilidad 1 esta ecuación se hace cero. ¿Y cuándo se hace cero esto? Cuando X y Y valgan cero. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que A y B son constantes, no simultáneamente cero. Entonces puede suceder, una de las situaciones es cuando X y Y valga cero. O puede suceder cuando X y Y, fíjense que si A puede ser igual a B, y si X es igual a menos Y, entonces también me da cero. Entonces hay muchas situaciones. Entonces, ¿cuándo se va a dar 1? Cuando el coeficiente de correlación es cuando con probabilidad 1 es que tiene una correlación directa. Aquí dejo el espacio porque ustedes quieren rayar. A ver si alguien escribió, voy a mirar. Vamos a ver si alguien escribió acá. Bueno, veo que nadie escribió, entonces sigamos. Resulta lo siguiente, que cuando nosotros estamos buscando la correlación, entonces nosotros podríamos decir, bueno, si con la correlación, si tenemos la variable X, y el coeficiente de correlación de X, Y, es próximo a 1, se aproxima a 1, entonces decimos, es que la variable X y Y están correlacionadas. Están correlacionadas, por lo tanto, ¿qué sucede? Que la función de conjunta, la conjunta, tendría que buscarlas en una forma adecuada de tal forma que me relacione las dos variables. Pero ¿qué sucede? Puede suceder que las variables X y Y sean independientes, no tengan correlación, no estén correlacionadas. Entonces, cuando eso sucede, decimos que las variables son independientes. Pero en este caso no vamos a trabajar todavía con el coeficiente de correlación, sino que vamos a trabajar es con las marginales. ¿Qué significa eso? Oye, ni prendiendo la cámara veo que dicen, no preguntan nada, ni me dicen nada, ya estoy cansado de hablar. Bueno, y es lo siguiente, y es que la función, digamos que si X y Y son variables aleatorias, tales que su función densidad de probabilidad conjunta f de x, y la podemos escribir como f1 de x por f2 de y. Cuando esto ocurre, entonces decimos que x y son
variables aleatorias independientes. No siempre se puede hacer eso. Cuando eso ocurre, entonces podemos decir que las variables aleatorias son independientes y podemos entonces hacer ese producto. En este caso, nosotros en los ejemplos anteriores, voy a aprovecharlos acá, por ejemplo, la marginal de aquí, la conjunta es esta. La conjunta es esta y nos decían que la marginal de X era 1 y la marginal de Y me escribió Julio César que también es 1. Es decir, la marginal F2 de Y es 1 si Y está entre 0 y 1, 0 en cualquier otra parte. Entonces vemos que F de 1 de X por F2 de Y es diferente a F de XY. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que X y Y no son independientes, no son variables aleatorias independientes. Y entonces podríamos encontrar el coeficiente de correlación entre ellas. Entonces podríamos decir, ¿cuál será el ρ entre X y Y? ¿Cuál será el tipo de correlación que tiene? Si es alto, si no es alto, ¿cierto? Entonces, ese. Otra cosa, aquí estamos considerando pues funciones de densidad de probabilidad conjunta. Quiere decir que X y Y son de tipo continuo. Pero si X y Y son variables aleatorias, tal que su función masa de probabilidad va a ser P de XY y esto va a ser P de X, P de Y. Entonces decimos también que las variables son de tipo, son independientes. Entonces aquí ya nos dicen esto y aparece entonces un teorema interesante que nos dice, si tenemos dos variables aleatorias en los soportes S1 y S2 respectivamente, y teniendo una conjunta de X1 y X2, X1 y X2 son independientes solo si se cumplen esta condición. Es, si esta puede escribirse como el producto de dos funciones no negativas de F1 y F2. Es decir, que la conjunta la podemos escribir como un G de X1 o por un H de X2. Que normalmente también la escribimos como F de X1, pero esto ya es manía de José Domingo, porque así lo aprendió, entonces ya es manía mía de siempre llamar F1 y F2. Yo intenté escribirlo aquí como lo escriben otros autores, pero cuando empiezo a explicarla, me quedo con F1 y F2, que es una manía pues, que tengo yo ahí, eso tengo que corregir. ¿Dónde quién es G de X1? G de X1 es función de densidad de probabilidad si X1 es continuo. Y H de X2 también es función de densidad de probabilidad. Entonces no es difícil comprobarlo. Nosotros ya hemos trabajado esas marginales, entonces ya lo podemos hacer. Y como tenemos variables aleatorias de tipo continuo, entonces podemos hablar de funciones de distribución. Y las funciones de distribución, ¿qué nos va a decir? Es que si cada una de ellas existe, entonces podemos encontrar como la conjunta, como el producto de las dos. Siempre y cuando que si F1 y F1 de X1 y F2 de X2 son de variables independientes, es decir,
que esta conjunta la podemos escribir de esta forma. Ahora, si es de tipo condicional, entonces nosotros tenemos que mirar probabilidades condicionales. Y entonces nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos algo, que f de x, es decir, la función de distribución, ¿quién es? Es la integral desde menos infinito hasta x de f de t, ¿cierto? Pero si es de tipo condicional, entonces va a ser esta probabilidad, que es lo mismo que decir, si le queremos escribir esto, va a ser ¿quién? Va a ser la integral, aquí está allá, ¿cierto? Aquí está, que sería la integral desde menos infinito hasta el x2. ¿Por qué x2? Porque es que x2 es nuestra variable que no conocemos. Ya esta variable es dada. Entonces, de t dado x1 por el diferencial de t, y teniendo en cuenta que esta función tiene que ser mayor que 0. Pregunto, ¿por qué esta condición de f1 de x1 tiene que ser mayor que 0? Están ahí, si alguien está, conteste. Muevan las manos. ¿Será que alguien está ahí? Sí, ya Juan David dijo. Juan David, haga algún ruido para que los compañeros despierten. Vamos a dar los 5 minutos para que se vayan a tomar el tinto, pues listo. Sacamos 5 minutos, pues son las 5:05. A las 5:15, pues, para que se tomen tiempo, tomar el tiempo, pues, de tomar el tinto, pues, y despertemos. Entonces, a las 5:10, a las 5:15 volvemos.
Buenas tardes nuevamente. Listo, ¿se tomaron el tinto? Buenas tardes, bueno. Espero que sí. Ahí me estaban dando la respuesta a uno de ustedes con respecto al por qué f de 1 de x1 tenía que ser 0. ¿Por qué? Porque fijémonos que el denominador, esto va a quedar sobre un denominador que es f1, f de x1. Entonces, por eso es que tiene que ser mayor que 0 para que eso tenga sentido. Entonces, es que esta ecuación la podríamos haber escrito como la integral desde menos infinito hasta x2 de quién? Sería de f de, fíjense que estamos de f2 x1, entonces va a ser de t x1 la conjunta sobre f1 de x1 por el diferencial de t. Y esto lo podríamos, entonces, fíjense que nosotros estamos integrando con respecto a t, por lo tanto, esta f1 es constante, y si f1 es constante, entonces esto va a quedar 1 sobre f1 de x1 por la integral desde menos infinito hasta x2 de f de t x1 por el diferencial de t. Y entonces ya esta conjunta, ya trabajaríamos sobre la conjunta, trabajaríamos sobre t, y lo que estamos haciendo aquí es un cambio de variables, porque como esta variable es una variable muda, entonces para que no se tenga algún conflicto entre lo que es el diferencial y el límite de integración, uno lo cambia pues por esa variable muda y ya queda pues sin ese problema. Ya con esto, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver propiedades de las variables independientes. En este caso vamos a coger variables x1 y x2, pero pueden ser de enésima variables. Por ejemplo, podría ser x1, x2, x3, etcétera, xn. Y entonces tener n variables aleatorias. Y decimos que esas variables son independientes si solo si se cumple la siguiente condición. Es que la probabilidad de esta conjunta la podemos hacer como el producto de estas probabilidades. Y lo que me está diciendo aquí es que no solamente como función de distribución, sino que también como función de probabilidad en un intervalito, ¿cierto? Digamos que en un rectángulo. Y esto ya nos está diciendo, muchas veces nos van a decir que estos son estocásticamente independientes, pero realmente nosotros damos una palabra estocástica y dejamos más bien que sean independientes, porque ya más adelante ustedes van a ver las clases de independencia, qué tan, cómo es la dependencia, qué tan fuerte es, ¿cierto? Sobre todo pues para los matemáticos, este curso es un poco introductorio, no, pues no tiene muchas cosas que hacer, y ya si quiere estudiar como una parte de matemática más avanzada, pues les aconsejaría pasar a un curso que se llama probabilidad avanzada, ¿cierto? Eso, hay unos que son escritos por estadísticos o por probabilistas muy buenos matemáticos que les podría pues también dar con bibliografía. Y para los estadísticos es muy interesante porque en la vida cotidiana y en los problemas de estadística nos pueden aparecer situaciones en que las variables son de tipo discreto y son de tipo independientes, son independientes o pueden estar correlacionadas. Como les decía al principio de la clase, esto
No los quiero saturar con ejemplos, pero aquí voy a intentar buscar ejemplos y ya pues tengo adaptarlos a la probabilidad, algunos ejemplos que tengo, eh, en el cual ustedes tengan que hacer cálculos, ¿cierto? Entonces, para ese día yo les pido pues con tiempo que estén con una calculadora en la mano y ya ustedes trabajan y yo pues, ya me puedo hacer el, el, el de la oreja mocha y no y quedarme aquí esperando a ver respuestas, ¿cierto? Ahora, si las variables son independientes, entonces podemos tener situaciones como esta. Es que podemos tener una función de la variable x1 y una función de la variable x2. Entonces, sus valores esperados, ¿qué quiere decir eso? Que el producto, si tenemos el producto de dos variables aleatorias y le sacamos su valor esperado, entonces es el producto de las variables, de las esperanzas. Esto es con mucho cuidado. Y aquí es un teorema que también en matemáticas es importante. Aquí se trabaja Fubini, se trabaja Cateodori, etc. Y es lo siguiente, lo que le están diciendo es en cálculo. Ustedes están viendo cálculo en varias variables. Entonces lo que le están diciendo acá es que si usted tiene, por ejemplo, la integral de x, o por ejemplo, la integral de xy, o no lo pongamos en la integral de xy para que no nos, sino en una sola variable, digamos que f de x por g de x por el diferencial de x. Yo les pregunto, ¿esto será igual a la integral de f de x diferencial de x o la integral de g de x diferencial de x? Esto será igual en general. En general, esto no es cierto. En cambio, cuando estamos trabajando en estadística, lo que me está diciendo es exactamente algo parecido a esto. Entonces, lo que me está diciendo es que la integral de las variables xy por f de xy, fíjese que ya sería una doble integral. Eso sería una doble integral por el diferencial de x, diferencial de y. Me está diciendo que podemos particionarla como la integral de x por la marginal de x1, de x, diferencial de x, por la integral de y, f2 de y por el diferencial de y. Y eso es muy importante. Desde que lo que estás haciendo eso ahí es en cálculo es fundamental porque lo que me está diciendo es que son funciones demasiado buenas para poder hacer eso. Son funciones que uno quisiera, ojalá todas las funciones pudieran ser así. No quisiera, porque entonces ya prácticamente las técnicas de integración prácticamente morirían. ¿Por qué? Porque uno quisiera esta integral, por ejemplo, sería muy fácil, yo integraría esta por separado con esta y listo. Pero lastimosamente, lastimosamente no, yo al contrario digo muy bueno que es así porque todavía hay mucho, mucho que estudiar. Y finalmente, entonces, las funciones generadoras de momento nos está diciendo que si nuestras variables aleatorias son independientes, la podemos escribir como el producto de suma final. Entonces, fíjense todas las cosas tan importantes que tiene lo que es la independencia. La independencia nos está dando que todas estas propiedades nos va a ayudar a encontrar funciones de distribución. Preguntas. Bueno. Ahora,
No les voy a hacer todavía, como les digo, insisto en esto, es de ejemplos, ejemplos de una cosita, por ejemplo. Traer un ejemplo de correlación, traer un ejemplo de independencia. No, entonces vámonos directamente a lo que es la distribución T. Y la distribución T la podemos hacer de dos formas. Y es mirar su definición y observar que esa distribución se puede hallar bajo una transformación de unas variables aleatorias. Entonces, ¿qué nos dice? Si W y B son independientes, es decir, si me están diciendo es que estas dos variables, W y B, son variables independientes, ¿qué significa eso? Que la conjunta de W con B la podemos escribir como el producto de F1 de W por F2 de B. Esas dos, esa condición nos está diciendo que ¿por qué se puede dar? Porque las variables W y B son independientes. Me están diciendo que W tiene una distribución normal estándar y que B, ¿cómo es que llamamos esta? La chi cuadrada, profe, con R grados de libertad. Exactamente, la chi cuadrada con R grados de libertad. ¿Ustedes se acuerdan que tenían una tarea? ¿Se acuerdan de la tarea? No, profe, yo no me acuerdo cuál. No se acuerdan. Yo ya les puse la tarea 0. ¿Cierto que sí? Hoy les voy a poner una tarea adicional. Y es la única tarea que José Domingo recoge. Y es la siguiente. Vamos a hacer la siguiente plana. Yo creo que ya la puse. Vamos a hacer una plana donde diga, debo hacer las tareas que me dejan en la clase de probabilidad. Una plana sin dejar renglón y bien estricto. Pero no vamos a hacer como nos enseñaron como lo hacíamos en la escuelita. Yo le puedo apostar que nos demoramos en aprender a escribir el nombre porque hacíamos esto. Carlos, me disculpas que voy a tomar tu nombre como ejemplo. A Carlos le enseñaron a escribir Carlos y lo pusieron a hacer una plana donde decía Carlos, Carlos. ¿Y qué hacía Carlos? Hacía el primer renglón completo, Carlos. Y después, ¿qué hacía Carlos? C, 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 A, 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 A. ¿Sí o no, Carlos, que hacías eso? No, yo no lo hacía así, profe. No, yo creo que sí. ¿Sí o no? Yo Y los solo, yo demás. solo, yo solo sé que cuando no la hacía, venía la profe y cogía con la regla en la mano y le pegaba una palmada a uno. Ah, pero a Carlos le tocó entre la época mía también. Que lo ponían a uno detrás de la puerta a cargar un ladrillo. ¿Sí o Sí, no? nos tocó esa época, profe. Juan David creo que también le tocó de bombeo y a Salomón también, también lo hizo así. Salomón le hizo así la plana, ¿cierto? Entonces la única tarea que yo recojo es la plana. ¿O se escucharon? La tarea que ustedes tenían era investigar sobre qué eran los grados de libertad, cómo se interpretaban. Yo les comenté algunas cositas, pero la tarea era investigar sobre ello.
Y sobre todo estadísticos. Ustedes como estadísticos deben de saber eso. Es muy triste que uno le pregunte a un estadístico, ¿oíste qué son los grados de libertad? Y no le sepan decir. Se lo perdona a un matemático, pero a un estadístico no se lo perdona. Listo. Entonces, para la próxima clase, me imagino que ustedes van a leer qué son los grados de libertad y cómo se interpreta. Entonces nos van a decir que W es una normal estándar y B es una chi cuadrado con R grados de libertad. Y van a considerar la siguiente transformación. El cociente entre una normal, la raíz cuadrada de una chi cuadrada dividido sus grados de libertad. A esta variable, de esta forma, es lo que se llama la T-student. ¿Cierto? Aquí realmente sobra esta E. Entonces, la T-student tomó ese nombre, ¿por qué? Porque el que la inventó, el que realmente la descubrió, había hecho un contrato en el cual no podía tener todo lo que él inventara, todo lo que él sacara, no podía llevar el nombre de él. ¿Cierto? Entonces, por eso la llamó la T del estudiante. ¿Cierto? Entonces ya tenemos fórmula del estudiante y tenemos T del estudiante. Y es de que hay dos cosas de los estudiantes. Yo me considero estudiante, entonces por eso la puedo utilizar. Entonces, a esta transformación le dan el nombre de T, que es de T-student, ¿cierto? Y entonces, como nos dan una sola transformación y tenemos dos variables, que es W y B, ¿qué recomiendan hacer si tenemos dos variables y nos dan una sola transformación? Nos recomiendan poner otra variable en la cual sea igual a una de las variables que nos den. ¿Cierto? En este caso vamos a adicionar la ecuación U igual a B. ¿Cierto? Y esa sería nuestra segunda transformación. Entonces ya tendríamos la transformación 1 y la transformación 2. Que con esto se nos completa todo el problemita para encontrar ¿qué? Para encontrar el jacobiano. Pero antes de entrar a mirar el jacobiano, tenemos que mirar cuál es el soporte de T y cuál es el soporte de U. ¿Cierto? El soporte de W. El soporte de W ya sabemos que son todos los reales porque es normal. Ahora, ¿cuál será el soporte de la chi cuadrada? Salomón, Juan David, Julio César, Andrea, son de estadística. Entonces los veré trabajar mucho con la chi cuadrada. Ay, me dio una chi cuadrada. Tengo que hacer un test chi cuadrado. Tengo que hacer un... Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el soporte de una chi cuadrada? El soporte de una chi cuadrada, ustedes la pueden recordar muy fácilmente porque la gráfica de la chi cuadrada es de esta forma. Entonces, nunca puede tomar valores negativos. Por lo tanto, el soporte de la chi cuadrado son desde el 0 hasta más infinito. Muy bien, Juan David. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, el soporte de la chi cuadrada está dada por eso. Por lo tanto, me está diciendo que A es el conjunto de las parejas ordenadas donde W está entre menos infinito e infinito y B está entre 0 e infinito. Y haciendo la transformación, entonces, ¿qué será T? T está entre ¿quién?
si T es igual a W sobre este, entonces este valor puede ser cualquier valor negativo o positivo. ¿Por qué positivo? Porque como esto siempre va a ser positivo, entonces la raíz, yo les pregunto, la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. Muy bien, Juan David. Muy bien. Fíjense que algunos me responden que más o menos 2. No, es 2. Es la parte principal. Es la raíz principal. Entonces, en este caso, como esto siempre es positivo, la raíz cuadrada de esto es la parte principal, que sería algo positivo. Pero como W puede ser negativo, puede ser positivo, entonces viene desde menos infinito hasta más infinito. Y como U es igual a B, entonces toma el mismo soporte que B. Entonces no hay problema. ¿Qué necesitamos hacer? La inversa. Bueno, yo creo que ya he hablado lo suficiente. Hoy podemos darnos el lujo, aunque estamos un poco atrasados, pero creo que podemos hacerlo. ¿Cuál será la transformación inversa que tenemos ahí? Es decir, ya veo que B es igual a U. ¿Cuál será entonces T? T en términos de W y de B y de U, ¿qué sería? Me puse las gafas a ver si ustedes me veían con cara de serio y participaran mucho. Pero si me las quito, quedo con... Ya. Si me las quito, entonces ya no me veo tan serio, ¿cierto? Listo, entonces la transformación va a ser que B es igual a W, perdón, de B es igual a U. Y que esta transformación y el B, el W, perdón, porque T es igual a ¿quién? T es igual a W sobre la raíz de B sobre los grados de libertad. Y entonces tendríamos que despejar a W. Y W entonces va a ser T raíz de U sobre la raíz de R, ¿cierto? Donde R son los grados de libertad. Y tenemos que calcular el jacobiano. El jacobiano, fíjate que ya a estas alturas del campeonato, como les decía, al principio uno es muy despacioso. ¿Por qué? Porque al principio hay que dar mucha teoría, hay que hacer muchos ejemplos, etcétera. A estas alturas del campeonato ya ustedes deben de tener un bagaje tanto de notación como de conocimientos en toda la materia. Entonces ya, fíjense que ya podemos saltarnos y ustedes verifican si el jacobiano realmente es este. Les voy a dar 3 minutos para que me verifiquen si ese es el jacobiano. También estaba aprovechando para sacar la lista de los que asistieron. A mí me interesa mucho saber quiénes asistieron porque como soy estadístico, también me gusta llevar la estadística de cuántos entran a clase y cuántos no entran. El día de hoy, ustedes se dieron cuenta que lo máximo que entraron fueron 8 y ahora son 6. ¿Quiénes se salieron? A ver. Mientras que ustedes van haciendo la tarea,
Yo voy haciéndole una estadística. La estadística es, máximo el día de hoy han entrado 8, a las 5, faltando 5 para las 5 más o menos se salió, no, faltando un cuarto para las 5 se salió una de las compañeras, que fue Ángela Vélez, y hace 2 minutos se salió la compañera Andrea Quiroz. Ustedes se dan cuenta que uno como estadístico, todos estos son datos estadísticos que pueden ayudar. Profe, una preguntita ahí de curiosidad. ¿Cuántos presentamos el segundo parcial? Los presentaron 14. O sea que de esos 14 solamente el 50%, por así decirlo, asistimos a Asisten clase. a clase. Tú lo has dicho, Carlos. Y aunque no lo crean, siempre hago esto. Anoto quién entra, quién no entra, para llevar mi estadística, vea. Claro que el papelito no ayuda mucho, pero es porque para no encartarme con una hoja grande. Ya enseguida lo anoto en las partes, pues en Excel, y después hago un sondeo de el promedio de estudiantes que ingresaron, porque les digo la verdad, pues, sí, Salomón, dime. Y te digo la verdad, mientras que Salomón nos va escribiendo, les digo la verdad que me da tristeza. El promedio de los estudiantes que ingresan a clase es demasiado pobre. Yo diría que la universidad está perdiendo plata con esta virtualidad. No, profe, en esa parte coincido con usted. O sea, eso también depende de uno como estudiante. Realmente, un docente como usted, de las calidades que tiene, con la experiencia que tiene, pues representa un costo enorme para la universidad, y una hora vale mucho, vale mucho. Y Tú lo has nosotros, dicho, Carlos. y nosotros como estudiantes, realmente, algunos, no todos, a veces desaprovechamos esa maravillosa oportunidad que nos da la vida, y sobre todo que estamos en una universidad pública, ¿cierto? Donde realmente, digamos que la matrícula es, dependiendo del estrato socioeconómico, pues nos termina siendo asequible. Pero imagínate toda esa gente que estudia en universidades privadas, por ejemplo, de AFI, la Javeriana, donde las matrículas pueden valer 18 o 20 millones de pesos el semestre, pueden incluso costar más. Y nosotros, pues, ¿cómo llamas? Desperdiciando 1 hora, 2 horas de tiempo. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, si yo me pongo en sus zapatos, pues sí, no sería triste, resultaría decepcionante, pues, uno ver que los chicos realmente no, no aprovechan No realmente, aprovechan. no Y aprovechan completando, Carlos. porque esto es una maravillosa oportunidad que nos da la vida, ¿cierto? O sea, Ujú. no ¿cuántas personas no desearían estar en la universidad, tener la oportunidad que nosotros tenemos de estar en la universidad, que es de las etapas más bonitas que tenemos en la vida, y realmente no aprovechamos ese momento, pues? Entonces, en ese sentido, yo le doy toda la razón, profe. Y otra cosa para aprovechar lo que está diciendo Carlos. Ustedes se han dado cuenta que la Universidad de Antioquia da mucha oportunidad para ser monitor. ¿Y sabe qué es monitoría? Es evitar pagar matrícula. Muchas veces, ¿sí? Yo veo una de las tipos de beca que yo veo que la universidad tiene muy buena es, usted es monitor y usted ya paga únicamente los derechos de matrícula. Pues para mí eso es una beca ya. Y Profe, segundo, sí, Carlos. no, iba a hacer un comentario, pero siga. Y segundo, ¿ustedes saben cuántos estudiantes se presentaban hasta el 19, hasta el 2019?
yo entiendo que más de 50.000 estudiantes se presentaban a la universidad para escoger 5.000. Entonces ustedes son privilegiados. Ustedes son privilegiados. Y Carol, sí, yo entiendo que muchos estudiantes no tienen lo que describió Carol, tiene toda la razón. No están interesados en la materia o no pueden ingresar o no están motivados. Pero sinceramente, uno como profesor no sabe, yo no sé cómo motivarlo, no sé cómo. Yo sinceramente he probado de todo. Sinceramente les he puesto juegos. Les he puesto el semestre pasado, los parciales prácticamente se los cantaba, lo hacíamos en clase, los poníamos, les ponía ejemplos de la vida cotidiana, les busqué datos de la vida cotidiana, los puse a trabajar. Aquellos que no, fíjese, aquellos que no podían ingresar por uno u otro motivo, le buscamos la forma entre los mismos estudiantes y yo de pagarles o en mi caso, hacer gestión por la universidad para que les dieran celular y les dieran internet para que ingresaran a las clases. Y ni aún así han entrado. Ni aún así. Entonces yo les digo la verdad, Carol, sí, tienes toda la razón. Hay estudiantes que no están interesados, hay otros que no pueden, hay otros que no quieren, y no sé cómo motivarlos yo como realmente. Les cuento algo anecdótico y es que yo tengo un compañero que no le entra un solo estudiante. No es muy triste. Con un grupo de como de 20 y no le entra un solo estudiante. Bueno, dejamos por acá y le contesto a Salomón. Salomón, tienes toda la razón. La mayoría de los que entran van mejores que los que no entran. Sí, eso sí te puedo decir. Bueno, ¿comprobaron este jacobiano? Este jacobiano, como ustedes saben, ¿cómo se calcula? Se calcula encontrando, en este caso sería la derivada parcial de B con respecto a U y la derivada parcial de W con respecto a U, es decir, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y en la segunda columna sería la otra variable. Ya ustedes se dan cuenta que este es el jacobiano. Me dicen que debe ser el valor absoluto. Pero ¿por qué no les pongo el valor absoluto? Por una sencilla razón. Porque el jacobiano está dado por la raíz de U. Pero U, el soporte de U son los positivos. Y la raíz de R es positiva, ¿por qué? Porque R son los grados de libertad y los de grados de libertad siempre son positivos, entonces no hay problema ahí. Por lo tanto, haciendo esa transformación, vemos que el h de w, es decir, la función conjunta de una normal con una chi cuadrada con r grados de libertad, me va a dar de esta forma. De esta forma. Y esta forma es lo que se llama una distribución conocida. Fíjense que esto depende de dos variables, de W y de B. Esta forma es conocida y lo que me está diciendo, bueno, yo puedo encontrar la marginal de la variable que necesitemos. ¿Por qué? Porque esta es una normal y esta es una chi cuadrada con R grados de libertad. Lo que estamos haciendo ahí es el producto. Pregunto, ¿por qué pudimos hacer ese producto así? Si ustedes hacen la normal con la chi cuadrada, les va a dar esto así. Porque son variables independientes. Por ser variables independientes es el producto de ellas.
Y cuando ya tenemos la conjunta, podemos encontrar la transformación de ellas y buscar esto. Fíjense que aquí vuelve y queda en términos de, de mis variables, ¿cierto? Entonces va a depender de U y va a depender de T. Van a depender de las dos. Esta es la conjunta. Pero ya con la conjunta nosotros podemos integrar sobre U. Si integramos sobre U, encontramos la marginal de T. Y la marginal de T va a ser de esta forma. No va a ir directamente a esa marginal. Esta marginal de T, ya lo acá, esto es lo que se llama distribución T. La T student. Esa es la T student. ¿Qué les quiero llamar la atención? Llamar la atención es que muchas de las distribuciones de probabilidad que nosotros trabajamos no la vamos a ver directamente en algunos textos, sino que nos dicen, haga esta transformación, lleve esto, haga aquello, ¿cierto? Lleve aquí, lleve allá. Cosa de que cuando nosotros tengamos esa transformación, podemos buscar otras distribuciones. Alguien me puede decir, José Domingo, pero es que a mí me gustaría entonces hacer una transformación. Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa aquí. Yo tengo una normal, X se distribuye normal, mu sigma cuadrado, por ejemplo, y Y tiene una distribución Cauchy, ¿cierto? De algún parámetro conocido. Entonces yo quiero saber qué me produce, por ejemplo, qué me produce la transformación H. La transformación H va a ser la suma de X más Y. Yo quiero saber qué transformación, con esa transformación, qué me da. ¿Cierto? Posiblemente sea una función de distribución conocida o posiblemente sea desconocida. Si es desconocida, entonces habría que mirar qué es función densidad de probabilidad, si tiene media, si tiene varianza, si tiene función generadora de momento. Es un campo de investigación. Es un campo de investigación. Alguien me ha preguntado, José Domingo, ¿cómo se genera una investigación? Una investigación se genera de muchas formas. En este caso, yo quiero averiguar qué es la suma de una normal con una Cauchy. A ver qué me da. Si yo no conozco esa distribución, entonces lo que hago es lo siguiente, es intento probar todo lo concerniente a esa función. Si es función de densidad de probabilidad, si tiene media, si tiene varianza, si tiene función generadora de momento, etc. Y eso muchas veces es muy trabajado. ¿En quién? El profesor Daya, de la Universidad de Antioquia, que nos acompaña todavía en el instituto, es muy bueno trabajando esto y él ha publicado mucho sobre unas distribuciones que las llama las betas. Y entonces, vea que eso tiene ahí una forma de investigar. Ya les dejo como ejercicio, y sería el ejercicio que es un ejemplo del libro, mostrar que la media de la distribución T es 0 y la varianza son los grados de libertad sobre los grados de libertad menos 2, siempre y cuando los grados de libertad sean mayor que 2, ¿cierto? El martes nos dedicamos a la distribución F y miramos las grafiquitas tanto de la T como la F y miramos algunos ejemplos. No sé si alguien quiere decir algo. Carol, me gustó mucho tu comentario porque es importante tener en cuenta todo esto, ¿cierto? Tu reflexión fue muy buena, pues. Lo mismo que Carlos, todos. Profe, gracias. No, hay algo que le quería decir y es, profe, la motivación tiene dos factores, o sea, depende de dos factores. Una es extrínseca, que es la que realmente uno recibe del entorno. Y hay otra motivación que es intrínseca, que es la propia, la que viene del ser directamente. A veces por mucha motivación extrínseca que exista, por más que se le pongan a uno los recursos y la persona no tiene una motivación intrínseca propia,
no hay nada que la mueva, ¿cierto? Entonces muchas veces la Exacto. motivación depende es de uno mismo, de que uno mismo, el deseo, las ganas, la voluntad, el amar lo que se hace y quiere y buscar siempre la excelencia es lo que realmente lo promueve a las personas. Eso es todo, profe. Gracias, Carlos. Y yo completo lo que dice Carlos diciéndoles algo, y es, si ustedes se sientan a estudiar 1, 2, 3 horas y prefieren sentarse a estudiar que ir a una fiesta, significa que ustedes están motivados para el estudio. Pero si ustedes prefieren la fiesta al estudio, piénsenlo muy bien entonces. Eso les digo porque cuando uno está motivado, como dice Carlos, uno se puede sentar horas. Va, en mi caso, yo he amanecido estudiando y se me va la noche si no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque mi motivación, cualquier cosita que yo aprenda en esa noche es muy bueno para mí. Entonces, totalmente de acuerdo con Carlos. Uno tiene que tener una motivación exterior, pero también la motivación interna, la motivación propia es la que debe estar. Los dejo para que descansen. Feliz tarde y que descansen. Feliz tarde, profe, feliz tarde a todos, muchas gracias. De nada, que estén bien. Vamos a tener un correo